Sí, nos metemos de lleno en la charla, recibiendo como siempre, como cada miércoles, a nuestra doctora de cabecera, la doctora Rey. ¿Cómo está, Alejandra? ¿Bien? Bien. Bueno, buenos días para todos, y hoy es un placer porque voy a compartir la charla con Raúl Cipellini, que fue compañero mío de generación. Sí. Así que, después nos cuenta cómo era de la época de estudiante, todas esas cosas. Estudiamos toda la carrera juntos y bueno, este encuentro para mí efectivamente es lindo y bueno, y compartir la experiencia. Es profesora de agregado de urología y un poco lo que cuando lo llamé para invitarlo, lo que le planteaba es que las dos visiones que tenemos en cada uno en su profesión. Cuando vienen los pacientes a la consulta, a mi consulta, es una consulta frecuente que se vayan a operar de la próstata. Y vienen y me hacen preguntas a mí, a las que yo muchas veces tengo respuestas y otras veces le digo, pero eso no lo habló con un urólogo. Entonces, veo como ciertas dificultades en lo que es el diálogo entre los hombres y el urólogo. Creo que los hombres tienen más vergüenza a veces de preguntar, ciertos reparos a las horas de preguntar, más que las mujeres. Pues además también se habla mucho de los análisis, de la revisación, de clínicamente cómo se diagnostica algún problema de la próstata. Y Ahí eso también está. genera. Entonces yo quería como empezar a hablar de lo que es la patología benigna de la próstata y después dejar en todo caso la maligna, el cáncer de próstata, para otro programa. Y hoy dedicarnos a la patología benigna de próstata y te damos pie y te vamos a ir preguntando en la medida. Estupendo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, realmente yo creo que en la consulta muchas veces uno en la dinámica de la consulta puede dejar cosas que queden como explicadas y que pueden quedar dudas subyacentes, y en otro medio la persona puede interrogarse cosas y preguntar por otro lado, y ahí es la situación que te pasa a ti. Pero primero que nada, la primera pregunta que hacen las personas: ¿qué es la próstata? Es una glándula que es del hombre y que lo que hace, la función de la próstata, es producir la mayor parte del semen, del fluido seminal, y eso alimenta a los espermatozoides. ¿Y dónde está? Está por debajo de la vejiga, rodea la zona de salida de la vejiga, en lo que conocemos como el cuello vesical y el principio de la uretra. Por eso, cuando la próstata naturalmente empieza a agrandarse en el hombre, conforme va pasando la edad, empieza a producir molestias para orinar. Y esa es la forma de manifestarse el agrandamiento prostático o adenoma de próstata o fibroma de próstata, siempre hablando de enfermedad benigna de la próstata. ¿Siempre se agranda? Conforme pasan los años es natural que se agrande. Siempre. El problema es cuando se agranda demasiado. Cuando se agranda demasiado o cuando, por determinadas características, en ese aumento de volumen, produce alguna alteración de esa zona de salida. Para explicarlo, se imaginan ustedes la uretra por donde sale la orina, la próstata en forma muy grosera, es como un collarete que lo aprieta. Entonces, al aumentar de tamaño, lo va apretando, cada vez más. Entonces, los pacientes que empiezan a sentir que pierden dificultad para empezar a orinar, pierden potencia del chorro, se levantan muchas veces de noche, las levantadas para orinar, todo eso se llama un síndrome prostático. ¿Incontinencia no? En las etapas más avanzadas sí pierden orina, porque no llegan al baño. Entonces van al urólogo, inicialmente el urólogo les empieza un tratamiento con... Al principio se maneja con, depende de la severidad, ¿no? Pero la secuencia, más o menos, al principio se maneja con medicación, y cuando se pierde la respuesta a esa medicación, cuando ya no es útil, ahí planteamos ir a una cirugía para poder compensar esta función. Dos cosas que quiero dejar bien claras. Primero, todos asocian la próstata con el PSA. El PSA es un antígeno prostático específico que marca cáncer de próstata. Claro, no es cáncer de próstata. No estamos hablando de cáncer de próstata y tampoco estamos hablando del PSA. El PSA lo vamos a dejar para medir para otra cosa. Acá es el agrandamiento normal, benigno de la próstata, que no está asociado a patología maligna, pero que muchos hombres lo van teniendo con la edad y que también requiere un tratamiento quirúrgico. Entonces, hablan con el urólogo y el urólogo en determinado momento y a determinados pacientes decide operarlos.
¿Cuáles son las posibles formas de operación? Los posibles, ¿hay más de una forma de operación? Sí, tal cual. Básicamente hay dos formas de operar la enfermedad prostática benigna, el agrandamiento prostático benigno, el adenoma de próstata, como lo queramos llamar. Una que es cuando no tiene tanto volumen, pero sí produce obstrucción, podemos ir por dentro de la uretra, llegar hasta donde está la próstata, con un instrumento que tiene en la punta como una U metálica, que tiene corriente eléctrica con corriente de corte y corriente de coagulación, y lo que hace es literalmente cortar lonjas de la próstata para lograr así un buen canal de salida, y esa persona, se forma el túnel, y esa persona después queda orinando con mucha satisfacción, con desaparición de los síntomas. Eso se llama resección transuretral de la próstata, ese es el nombre técnico. Yo soy muy clara con mi audiencia. Se entra con un aparatito que es como si fuera un cañito por la uretra, por donde sale el pichí, entran por ahí y por ahí con anestesia, muchas veces raquidia o anestesia general, regional o general, entran por ahí y es un procedimiento donde se realiza, no hay un corte, no van a tener un corte en la barriga, no van a tener nada. No. Se entra directamente por la uretra, por donde sale el pichí, por ahí se entra con ese aparatito y es ahí donde se hace la resección. Se saca un poco de lo que es lonjas de la próstata realmente, y de esa forma se aumenta esta zona que está comprimida, se aumenta el canal de salida y eso da mucha satisfacción. ¿Cómo para ese posoperatorio? El posoperatorio de este tipo de cirugía es muy bueno, son aproximadamente unos 3 días. Depende de la tecnología que usemos, si puedo complicarlo un poquito, porque siempre hablando de cirugía endoscópica, podemos utilizar la habitual, que es con la corriente de corte, pero también existe la tecnología del láser verde, que eso lo que logra es que se pueda sacar la próstata, la sonda mucho antes, y el posoperatorio es más breve. Claro. Generalmente quedan con sonda vesical, que va a depender de la técnica los días, y la complicación más habitual es el sangrado y la infección, ¿no? El sangrado y la infección, exactamente. ¿Y la otra técnica cuál era? Porque hablabas de 2 técnicas de operación. Y lo otro que sucede es cuando la próstata ya es de un gran volumen, que no se puede manejar por esta vía que hablábamos recién, es para próstatas más pequeñas. Cuando es de un gran volumen, es lo que la gente conoce como la cirugía clásica de la próstata, ¿verdad? Ir a través del abdomen, que es abrir el abdomen por debajo del ombligo, entre el ombligo y el pubis, se hace una incisión, se llega hasta la vejiga, se abre la vejiga y a través de allí lo que se hace es extirpar el segmento de la próstata que es obstructivo. Quiero aclarar esto porque nosotros no extirpamos toda la próstata cuando hablamos de enfermedad benigna. Por lo tanto, la persona que se opera, ya sea por vía abierta clásica o por vía endoscópica, después tiene que continuar con los controles prostáticos porque queda tejido prostático, queda un remanente prostático. Y esa próstata que dejan, ¿la dejan para que el paciente pueda seguir? Porque son las preguntas que me vienen a hacer a mí. Después de operarme la próstata, ¿puedo seguir teniendo relaciones sexuales? ¿Voy a poder tener una eyaculación normal? ¿Voy a poder tener placer en las relaciones sexuales? Bueno, esas son las preguntas que me hacen a mí, que no le hacen muchas veces al urólogo, y yo te las quiero hacer a ti. Nosotros lo que hacemos, en primer lugar, es extirpar fibroma prostático, porque eso es lo que produce la obstrucción. No se saca toda la próstata cuando no hablamos de enfermedad maligna, porque eso tiene otras consecuencias de las que vamos a hablar en otro momento. Entonces, el después de la cirugía prostática por enfermedad benigna, todas esas preguntas tienen respuesta. Primero, las erecciones muchas veces mejoran después de una cirugía de la próstata en pacientes con crecimiento prostático benigno. Eso son factores que están vinculados y no tiene nada que ver, no afecta para nada las erecciones porque van por carriles neurológicos diferentes. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y si un paciente tomaba sildenafil, puede seguirlo tomando si no tiene ningún tipo de inconveniente.
caminos diferentes. Si usaba algún tipo de sildenafil, lo puede seguir usando. Estamos hablando de Viagra. perfectamente. Viagra, Estamos exactamente. hablando del Viagra, que es marca, pero bueno. Sí, sí. Sí. Lo otro, importante, las eyaculaciones es un punto bien importante, porque cuando operamos de la próstata, introducimos alteraciones en el cuello vesical y eso puede producir lo que se llama eyaculación retrógrada, que quiere decir que cuando la persona tiene una relación sexual, el semen, en lugar de ir hacia afuera, se emite hacia la vejiga por un cambio de presiones que hay. Eso quiero aclarar, que no altera para nada ni el placer sexual, ni el orgasmo, ni tiene ninguna consecuencia deleteria para Está la bueno, puede ser persona. una consulta frecuente. Obviamente que seguiremos hablando con relación a este tema en los próximos días, en los próximos programas. Ha sido muy interesante el aporte de Raúl, así que estamos a esperar porque además se va de viaje la doctora. No, pero no todavía. No todavía, no todavía, pero si va de viaje, cuando se vaya volveremos a contar con el aporte de Raúl. De para hablar Raúl. de estos temas. Eso. Y vamos a, ahí va, y va a quedar una de cáncer de próstata específicamente que va a quedar pendiente para cuando yo ¿A no partir esté. de los cuantos? Los 40 y largos, este problemita, ¿no? No, un poquito más, más, un poquito más. Estoy tranquilo, más. entonces estoy Sí, tranquilo, más. Por Muy ahora bien. puede seguir. Muy bien, ¿Está? muchísimas gracias. Gracias a Lo esperamos ustedes. en un momento. Gracias, Doc. Lo esperamos la semana que viene. Acá estaremos. Muy bien. Gracias. Nos vamos.